Ayer tuve la oportunidad de entrevistar aquí en Nueva York al nuevo secretario general de la ONU, al nuevo número 1 de la Organización de las Naciones Unidas, el portugués António Guterres. Él fue primer ministro de Portugal, fue presidente de la Unión Europea, fue el alto comisionado de la ONU para los refugiados y ahora es secretario general de la ONU, el primero que llega electo popularmente. Normalmente a los secretarios generales de la ONU los elegía pues, el grupito del Consejo de Seguridad, los 5 países más poderosos. Pero no, esta vez fue la Asamblea General de todas las naciones la que determinó que Guterres fuera el nuevo secretario general de la ONU, un hombre que conoce muy bien México, mire. Tengo que decir que lo que nos estábamos preparando para la entrevista, acaba de aventarse el secretario general una cátedra sobre México. No. Nada más enlístenos, por favor, las ciudades de México que sí conoce. No, eso es imposible, ¿no? No, sí, la que te acaba de decir. Yo estuve en Ciudad de México e hice un recorrido de Ciudad de México por Teotihuacán, Tula, para ver las civilizaciones precolombianas, después Querétaro, San Miguel de Allende, Guanajuato, bajamos a Lahuatitlán, bajamos a Ixtapa, Acapulco, Puebla, antes de Puebla, Taxco, Puebla, después Oaxaca para ver también Monte Albán, Mitla, después Villahermosa para ir a Palenque y Mérida para hacer el recorrido del Yucatán, ¿no? Es un país, para cerrar con broche de oro. Es un país absolutamente maravilloso, ¿no? Maravilloso. Muchísimas gracias. Teniendo tanto en su plato que se acuerde a tanto detalle de México. Hay el Tajín también. Hay el Tajín, el Veracruz por si fuera poco. Cuando usted fue electo, Donald Trump estaba muy abajo en las encuestas. ¿Se imaginó que se iba a sacar, como decimos en México, la rifa del tigre? ¿Ser el secretario general de la ONU en tiempos de Donald Trump? Bien, hay que estar preparado para todas las eventualidades, ¿no? La función de secretario general es una función al servicio del pueblo del mundo, de los pueblos del mundo, ¿no? Y tenemos que estar preparados para trabajar con todos los gobiernos de todos los países, pero baseados siempre en un sistema de valores. Son los valores de la Carta de las Naciones Unidas. Los valores que tienen que ver con la paz, la seguridad, con el desarrollo sostenible, pero también inclusivo, con una globalización que sea justa, y los valores de los derechos humanos. Entonces, baseado en los valores, estamos listos para lidiar con todos los gobiernos de todos los colores en el mundo. ¿Qué le parece la idea del muro, usted que conoce también México, entre Estados Unidos y México? Yo creo que la cuestión esencial es la cuestión migratoria, ¿no? Para mí las migraciones no son un problema, son una parte de la solución de los problemas del mundo. Tuvimos siempre migraciones. La historia está construida de la historia, ¿no? Para dar un ejemplo, mi madre tiene 94 años hoy y tiene siempre en Portugal, que no es un país rico, ¿no? Que tiene siempre una persona que está tomando cuenta de ella, 24 horas por día, siempre por rotación. Y yo cuando visito a mi madre nunca vi una portuguesa o un portugués con ella, son siempre migrantes. Y eso quiere decir que en Europa, que hoy tiene una reacción tan negativa contra las migraciones, sin migraciones la Europa no es sostenible. La población no es sostenible, la economía no es sostenible. Pero lo que hay que hacer es regular la migración. Lo que es trágico es que la gente hoy para migrar tenga que ponerse en las manos de traficantes, de ¿cómo se llama? Polleros. De polleros, que los explotan de una forma miserable, que violan los derechos humanos, que les cobran muchísimo, que son hoy multinacionales del crimen con una financiación brutal. No, lo que es necesario es, en primer lugar, hacer en las políticas de cooperación el máximo para dar a las personas la oportunidad de encontrar un futuro en su tierra, ¿no? Estamos cerca de México, el Triángulo Norte, ¿no? Creo que es muy importante ayudar a estos países a hacer las inversiones necesarias desde el punto de vista económico, social y de seguridad para generar desarrollo. Los salvadoreños, los guatemaltecos, los hondureños tengan una posibilidad de vivir en su país, ¿no? Pero al mismo tiempo reconocer que siempre habrá necesidad de migraciones y entonces es mejor hacerlos legalmente, ¿no? ¿Garantiza algo un muro?
No, el problema es que los muros no solucionan el problema. Lo que puede solucionar el problema es tener políticas de desarrollo que ayuden a los países a crear oportunidades a sus ciudadanos, al mismo tiempo tener una cooperación entre países de origen, de tránsito. México hoy es un país de origen, de tránsito y de destino. Así es, así es. Es todo. Y al mismo tiempo tener más oportunidades de migración legal. Si miramos a un país como Estados Unidos, ¿no? En este contexto, Estados Unidos no puede pasar si Estados Unidos saca fuera todos los migrantes que tienen, ¿no? No existiría. Pero es mucho mejor legalizar a la gente, tener la gente organizada de una forma que todos sepan quién está, dónde está, incluso desde un punto de vista de seguridad. Y es muy difícil tener un diálogo racional sobre migraciones y hay mucha gente que está explotando los miedos, los problemas identitarios en la imaginación de la gente para crear esta idea que son los extranjeros, los diferentes, que nos están creando problemas que están poniendo en riesgo nuestra seguridad, lo que impide un diálogo sereno, tranquilo, racional sobre migraciones. Yo soy por una política de gestión de las fronteras tienen que ser gestionadas, la seguridad tiene que estar en las preocupaciones de los gobiernos, pero también tiene que haber una preocupación con la protección de los derechos de la gente. En este sentido, la decisión del presidente Donald Trump de apuntar a la extinción del programa DACA, ¿qué le parece? Yo creo que es un programa que fue importante y creo que la decisión que fue tomada da 6 meses al Congreso, ¿no? Yo espero que el Congreso tenga la inteligencia de preparar un programa que permita una transición para una nueva forma, garantizando los derechos de esta gente, que creo es gente muy joven, que llegó muy joven, y a quien fue dado el derecho de trabajar legalmente en Estados Unidos. Espero que sea posible al Congreso, y vi recientemente una declaración del Speaker de la Cámara pidiendo exactamente que sea dada al Congreso una oportunidad para regularizar esta situación, y tengo la esperanza que el Congreso pueda hacerlo de una forma positiva. Son 6 meses, ¿no es una bomba de tiempo a 6 meses para una crisis humanitaria? Yo espero que sea 6 meses para solucionar un problema. La otra derivada de lo que usted comentaba sobre el tema de la migración es el terrorismo, en la manera en cómo grupos como Estado Islámico han usado ya nuevas formas de hacer terrorismo. ¿Cómo se debe enfrentar una amenaza de esta naturaleza? Ahora, a ver, hay que combatir el terrorismo, y eso es muy claro, ¿no? Y combatir el terrorismo con todos los medios que tienen las policías, los servicios de inteligencia, infiltrando los grupos, conociendo sus planes, eso es muy importante. ¿Con aviones, con bombas, con soldados también? Y también militarmente, donde sea necesario. Ahí creo que tenemos, para mí es muy claro, el terrorismo hay que combatirlo. En nada justifica el terrorismo. No podemos, oh no, los terroristas están ahí porque hubo injusticia. No, el terrorismo es inaceptable en todas las situaciones. Eso es muy claro. Pero también tenemos 2 obligaciones, creo. Una es crear las condiciones que permitan reducir las oportunidades de reclutamiento de los grupos terroristas. Para dar un ejemplo, un país democrático ejemplar es Tunisia, ¿no? Tiene una democracia, derechos humanos, pero en Tunisia más del 40% de los jóvenes no tienen empleo. Y si miramos a los combatientes extranjeros en el Medio Oriente, uno de los números más significativos es los tunisinos. Y cuando se hizo una encuesta sobre las razones por qué tantos están combatiendo en las Sirias, los iraquíes, la razón más importante no era ideológica, no era religiosa, era porque no hay oportunidades en mi país. Entonces, combatir el desarrollo juvenil, pero también respetar a los derechos humanos, pero también crear las condiciones para que en países donde haya distintas comunidades la gente tenga respeto entre las diferentes comunidades. Cada uno sienta que su identidad es respetada, pero al mismo tiempo que pertenece al conjunto, ¿no? Esta doble necesidad es muy importante, depende de las políticas, de los gobiernos, de las ciudades, de la sociedad civil. Entonces, una actitud permanente de prevención del terrorismo. Y en tercer lugar, tercera preocupación, es tener mucho cuidado de no permitir que el combate al terrorismo sea una subversión de nuestros valores.
¿no? La tortura no se justifica para combatir, no es necesaria para combatir el terrorismo. El terrorismo no se combate violando los derechos humanos, porque el objetivo de los terroristas es destruir la civilización de los derechos humanos. Entonces, combatir el terrorismo de una forma frontal, con todos los medios, hacer la prevención, evitando las causas profundas del terrorismo o del reclutamiento de terroristas, y respetar siempre los derechos humanos en el combate al terrorismo, son, en mi opinión, tres cosas complementarias que hay que mantener. Secretario General Gutiérrez, en medio de esta crisis reciente con Corea del Norte, ¿estamos más cerca que nunca de una guerra nuclear? Estamos en una situación muy peligrosa, muy peligrosa. En primer lugar, hay que condenar de una forma absolutamente clara lo que es esta política provocatoria de Corea del Norte con sus experiencias nucleares, la sexta bomba ahora de hidrogenio, en contradicción con todas las decisiones de la comunidad internacional, en violación de la ley internacional, en violación de las decisiones del Consejo de Seguridad, que por una vez, estuve unido, ¿no? No es fácil, todo, lo sabemos en muchos otros, pero ahí estuve unido. Esto es inaceptable. Pero también es importante aprovechar esta unidad del Consejo para desarrollar las iniciativas diplomáticas que sean capaces de obtener este objetivo de desnuclearizar Corea del Norte o la península coreana, pero hacerlo de una forma política, de una forma diplomática, de una forma pacífica, ¿no? ¿Es ya una amenaza? El más peligroso aquí es esta escalada, ¿no? Uno hace una cosa, el otro, y de escalada en escalada se puede llegar a una situación de conflicto que sería una tragedia horrorosa. ¿En esta escalada hay también responsabilidad de Estados Unidos? Una escalada siempre tiene distintos participantes, pero aquí hay que ser muy claro, ¿no? El problema está en las sucesivas acciones de Corea del Norte contra el derecho internacional, y no podemos mezclar todo, ¿no? Y aquí hay que ser muy firme, y como decía, la unidad del Consejo de Seguridad con Rusia, con China, con Estados Unidos, con todos los otros países, con todos los otros miembros, es absolutamente esencial. ¿Bastan las sanciones o es momento que ya, como dicen en el Consejo de Seguridad, se someta a la posibilidad de usar todos los medios necesarios? Yo creo que las sanciones y la unidad del Consejo, que todos juntos en una perfecta coordinación hagan la máxima presión sobre Corea del Norte, en mi opinión, es lo que puede crear una oportunidad para solucionar pacíficamente el conflicto. Si el Consejo está dividido, si no hay una presión conjunta con todos los instrumentos que todos los países tienen a su disposición, ahí hay el peligro de una situación en que el control se ha perdido, y eso sería una tragedia inmensa. Estados Unidos se ha quejado mucho de China, que China no está haciendo todo lo que podría estar haciendo para calmar a Corea del Norte. Creo que es muy importante el diálogo entre Estados Unidos y China. Creo que hay consideraciones de seguridad importantes también para China en el marco de la región. Yo creo que es importante tener un consenso sobre qué visión común de seguridad que establezca una unión entre Estados Unidos, China, Rusia, Corea del Sur, la República de Corea, Japón, y eso para mí es el más importante, es garantizar que, como sabe usted, hay una plataforma de 6 países que incluye a Corea del Norte, es que los otros 5 establezcan una verdadera unidad de acción. Un dique. Que sea un dique a Corea del Norte. Porque si Corea del Norte ve que hay una unidad total de los otros, yo creo que ahí tendrá que reflexionar de una forma mucho más seria. Si mira que hay unas divisiones y que puede jugar con unos contra los otros, ahí podremos tener el peor, y el peor después de generar en una situación de conflicto que sería una tragedia horrenda. Hay quien dice que lo que está buscando Corea del Norte es protegerse, mirando... Pues Irak no tenía armas nucleares y le cayeron encima, Siria no tenía armas nucleares, le cayeron encima, Afganistán no tenía armas nucleares, le cayeron encima. Yo voy a tener armas nucleares y con eso me protejo que no me caigan encima. Yo creo que es un error total, ¿no? Yo creo que es un error total. Al contrario, yo creo que las armas nucleares son el mayor peligro para los coreanos del norte.
¿Se sentaría usted con Kim Jong-un? Todos nos debemos sentar con todo el mundo para solucionar los problemas del mundo, ¿no? Pero lo que es necesario, en mi opinión, en este momento es la unidad del Consejo, y yo estoy a la disposición del Consejo de Seguridad para hacer lo que sea, pero tengo conciencia que más importante que la acción del secretario general de las Naciones Unidas es la acción de los países que tienen una influencia más directa sobre Corea del Norte. El presidente Putin de Rusia dice que las sanciones no bastan. El presidente Donald Trump ha autorizado que se vendan armas más sofisticadas a Japón y Corea del Sur. ¿Esto no nos pone más cerca de la guerra que de la paz? No, vamos a ver, si estas sanciones no bastan, probablemente hay que encontrar otras, y hay que, sobre todo, como yo decía, la unidad de estos 5 países puede cambiar la política de Corea del Norte. ¿Es momento de una acción militar contra Corea del Norte? No creo que esto esté ya en los planes en este momento. ¿Coincide usted con la embajadora de Estados Unidos aquí en la ONU que dice que Norcorea está rogando por una guerra? Es una expresión simbólica, ¿no? Y creo que ella está exprimiendo una gran preocupación. Yo no tomaría esas palabras de una forma directa, pero creo que es una imagen. Secretario General, el tema Venezuela parece no haber llegado todavía hasta las altas esferas de Naciones Unidas. ¿Siente que el régimen del presidente Nicolás Maduro se ha apartado de la vía democrática? Yo creo que hay 2 riesgos que importa evitar en Venezuela, ¿no? Y creo que Latinoamérica ha dado una contribución muy importante al mundo, en el sentido que en Latinoamérica desde hace décadas que no hay intervenciones exteriores, y desde hace décadas que no hay evoluciones para la tiranía, para el autoritarismo. Yo creo que en Venezuela hay que evitar intervención exterior y hay que evitar autoritarismo. Yo espero que el diálogo entre gobierno y oposición sea reempezado, y que por el diálogo sea posible mantener Venezuela en el marco de una democracia. Sería un desastre si esto no se perdiera en un país como Venezuela. Los 11 cancilleres de América Latina que han estado presionando mucho al régimen de Venezuela para que no se salga de la ruta democrática se reunirán en el marco de la Asamblea General de la ONU la próxima semana aquí en Nueva York. ¿No siente que hace falta dar un paso más allá? ¿No está ya muy desgastado este argumento de que se sientan a dialogar cuando no parece haber posibilidad real de que suceda? De las informaciones que tengo es que hay un diálogo que puede proseguir, y el diálogo es siempre la única forma de solucionar los problemas internos de un país. Y creo que es fundamental tener una Venezuela democrática, donde los derechos humanos sean respetados, donde las distintas corrientes políticas tengan la posibilidad de exprimirse, pero también que haya un respeto por su independencia y su identidad. ¿Siente que hoy por hoy Venezuela respeta la democracia, respeta todas las corrientes políticas y respeta los derechos humanos? Yo creo que estamos en una situación que es una situación gris, ¿no? Donde muchas cosas están aconteciendo que son muy preocupantes, y espero que sea posible volver a un camino en que todos se sientan perteneciendo al sistema político venezolano. Pues hasta ahí esta entrevista que hicimos con el secretario general de la ONU, con el número 1 de la ONU, el portugués António Guterres. Interesantísimo todo lo que plantea.